imágenes de cómo adoctrinan a los niños. A mí la verdad que no me asombran, porque yo vengo de Cuba, donde adoctrinan a los niños y los ponen a decir poemas épicos, revolucionarios, a hablar de que primero se hundirá la isla en el mar antes que renunciar al socialismo. Gritan patria o muerte. No, a mí me hicieron jurar, como a toda la generación, pioneros por el comunismo, seremos como el Che con 6 años de edad. Dígame usted si eso no es abuso infantil, de ahí justificamos los traumas generacionales, ¿no? Yo sé que es simplista la pregunta, pero ya que te hablo del comunismo, hay toda una teoría que te dice, el comunismo en los libros es buenísimo. Lo que pasa es que lo han llevado mal a la realidad y hablan del socialismo real y el no real y todas esas cosas, ¿no? Y a mí me parece que el comunismo en los libros es donde es peor. Mientras más apegado estás al texto, peor ha sido la dictadura, ¿no? Se repite este esquema en el tema del Corán, en el tema de Mahoma. Bueno, vamos a ver, el Corán es un libro de entrada que registra la propia evolución teológica de Mahoma. Es decir, si Mahoma hubiera muerto antes de marcharse a Medina, cuando era profeta todavía, cuando era un profeta que había empezado a predicar a sus contemporáneos mecanos, pues hubiera sido un personaje pacifista, monoteísta, monógamo, radical, y sobre todo muy preocupado por las viudas, los huérfanos, la realización de obras de misericordia y la oración. El gran cambio de Mahoma se produce cuando él marcha huyendo de la Meca a Medina, que es el inicio del calendario islámico, y Mahoma se convierte en un hombre de Estado que también legisla. Un guerrero. Si efectivamente Mahoma fuera un personaje que pudiera ser un referente sobre el cual uno puede filtrar, insisto, como ha pasado con santos, con teólogos, con políticos, etcétera, bueno, pues el Islam seguramente podría sacar mucho de la primera parte de Mahoma y menos de la segunda parte, donde, por ejemplo, pues la famosa aleya de la espada, que está en la Sura novena, coloca en pésima situación a todos los que no sean musulmanes. Como efectivamente Mahoma es un ejemplo normativo, ahí siempre existe un riesgo. Históricamente ha habido momentos en que el Islam ha demostrado una cierta tolerancia, ha habido momentos en que había más tolerancia, por ejemplo, en el Imperio Otomano que en la Roma de los papas, por ejemplo, y Miguel Ángel pensaba que iba a estar mejor en Constantinopla que en Roma, pero en otros casos, evidentemente, y periódicamente se producen movimientos integristas que regresan totalmente a esa figura del Islam y que efectivamente provocan fenómenos lamentabilísimos que tenemos que sufrir ahora y que se han sufrido a lo largo de los siglos. Yo creo que el gran problema es que las semillas están ahí. Afortunadamente hay generaciones en que no brotan y hay otras en que dan un árbol muy amargo. Un musulmán es peor, vamos a decirlo así, mientras más apegado está al texto original. No, por supuesto que no. Es una cuestión complicada también, déjame decirte. Cuando hablamos de musulmanes que se acercan muy cercano al texto, hablamos de salafismo normalmente. El salafismo es un término que indica a aquellas personas que intentan volver al origen de alguna manera del Islam, intentan analizar y ver cuáles son los valores o las características fundamentales del Islam. Y dentro de las corrientes salafistas tenemos corrientes pacíficas, es decir, que no son militares, que no son corrientes que creen que es el tarbawiyye, que le llaman, es decir, la educación, que a través de la educación podemos inculcar estos valores que existen en el Corán, ¿no? Pero que no solo son los valores violentos, o no por lo menos extrapolan este ejemplo belicista de Muhammad, que es cierto que él fue una persona que luchó, pero también hay que ver que su vida estuvo amenazada en muchos momentos y también era una cuestión de autodefensa. Y la cuestión de la yihad también se puede ver desde ese punto de vista. Dicho todo esto, también existen personas que, acercándose al libro, salafistas, hacen una interpretación muy errónea de él. De hecho, ven estos ejemplos del profeta como ejemplos que deben hacerse hoy, igual, del mismo modo, siguiendo los mismos patrones, y es ahí donde deciden utilizar la violencia para cambiar a las personas y su forma de pensar, y esto también está en contra de muchos valores del Islam, porque el Islam, cuando se expande por otras culturas,
como sabemos, la historia del Islam es que se expande muy rápidamente. Era imposible obligar a las personas a que se convirtieran. Era, dentro del el pensamiento musulmán era un proceso que tenía que ocurrir, ¿no? No era simplemente, bueno, te conviertes, lo podías hacer si querías, pero dentro de la mentalidad musulmana era muy difícil creer que todo un pueblo que acaba de ser sometido, si quieres, se convirtiese de la noche a la mañana, ¿no? Claro, claro. Ahora, si me permites citar del Corán, y a partir de aquí cualquiera puede sacar sus conclusiones, ¿no? En la Sura 5 dice lo siguiente: retribución de los que hacen la guerra a Allah y a su mensajero y se dan a corromper en la tierra. Serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies contrarios, o desterrados del país, sufrirán humillación en esta vida y terrible castigo en la otra. Déjeme agregarle ahora. Claro, si volvemos a ese punto, que saqué. Sura 4, es complicado, ¿no? Aleya 11, acerca de los derechos de la mujer, que dice: Alá dictamina respeto a la herencia de vuestros hijos, al varón le corresponde lo mismo que a dos mujeres. O sea, una mujer vale la mitad de un hombre. Bueno, también en términos judiciales, y es algo de la época, pero hay un elemento que me parece también importante, porque creo que en ese sentido hay que ser ecuánimes. Los movimientos integristas dentro del Islam han tenido como objetivo prioritario a musulmanes. Es decir, es curioso que, por ejemplo, cuando alguno de esos movimientos integristas llega del norte de África a España, es verdad que un filósofo judío como Maimónides se tiene que marchar de Al-Ándalus. Pero es verdad que un filósofo musulmán como Ibn Rubs, como es Averroes, también tiene que marcharse de Al-Ándalus. Y este es un fenómeno que estamos viendo en la actualidad y que generalmente olvidamos. Es decir, la gente del Estado Islámico puede perseguir a los cristianos, puede atacar a fuerzas aliadas que están destacadas en Oriente Medio, pero tiene un especial interés también en acabar con aquellos musulmanes a los que considera apóstatas o tibios o fríos. Y ese es un factor que solemos pasar por alto y que creo que es muy importante también enfatizar. Cómo no, se nos está acabando el tiempo de este segmento. Habíamos hablado de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde se discute incluso si la mujer debió haber existido o no. Claro. Pero lo que pasa es que... Pero Tomás de Aquino no es normativo, esa es la diferencia. Un dato, bueno. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. El tema es apasionante, sin dudas de ninguna clase, ¿no? Ojalá tengamos horas para discutir, que no tenemos.